Este tipo de alianzas que se están dando por parte de ciertos partidos políticos y la declinación de candidaturas a la primera magistratura, de pronto es de que se están armando de manera para poder captar una mayoría en la Asamblea Nacional y así de pronto obstaculizar al próximo presidente que gobierne este país. ¿Es su criterio o cuál es el mismo asambleísta? Mira, del mismo hecho de haber cambiado el método de Hunt al método de Webster, era para crear esa división y para hacer esas mayorías móviles. Eso es el cuento que trataron de meter de que el apoyo a las pequeñas organizaciones. Aquí lo que hicieron es lesionar a las organizaciones que representan la voluntad del pueblo ecuatoriano. Lo que hicieron fue dividir, para así como en este momento esa bancada, las bancadas independientes dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, y la gran mayoría de esos legisladores están siendo investigados porque han sido comprados dentro del tongo y el reparto de las instituciones públicas. Asimismo, quieren generar un gobierno a futuro, si es que en el peor de los casos para el país ellos lograran ganar, un gobierno que esté nuevamente gobernando para las élites y más no para el pueblo ecuatoriano. Así que al final del día la responsabilidad la tiene el soberano, que es muy sabio, que en las urnas va a saber a quién premiar y castigar en las urnas. Pero ¿sabes qué? El tema de las alianzas que hoy se hablan y que todos están dando un paso al costado para reconformar esta derecha recalcitrante, que ellos han estado gobernando con Moreno, porque son ellos quienes han gobernado con Moreno y lo han manejado como un títere, porque él no tiene capacidad de decisión. Es más, el día de ayer estuve en una entrevista y me decían, el presidente Moreno, ¿presidente de qué? Pues si no sale a dar ni una declaración, no sabía que todavía teníamos presidente. Entonces, ellos han sido quienes han cogobernado con él, y en este momento lo único que tratan de hacer es impedir que un gobierno popular, un gobierno que esté preocupado en devolver al Ecuador esa justicia y esa equidad y esa justicia social, retorne. Les aterra enfrentarse al pueblo ecuatoriano, y como lo he dicho en varias ocasiones, la revancha popular en las urnas será implacable. Asambleísta, para el próximo 3 está también la sesión del juzgamiento de casación. ¿Cuántos planes tienen ustedes en caso de que esto le sea negativo a favor de la candidatura del expresidente Correa? No le escuché muy bien. Ya, ¿Me puede repetir, claro, por favor? claro, asambleísta. El próximo 3 se va a analizar el recurso de casación presentado por el expresidente Correa. Si esta es negativa para sus aspiraciones como candidato a la vicepresidencia, ¿qué otros planes tienen ustedes para las próximas elecciones? En el tema, creo que le entendí del tema de la candidatura de la vicepresidencia, Rafael, ¿qué pasaría si no se logra hacer la inscripción? Sí, así es, asambleísta, correcto. Sí, correcto. Él puede participar también como candidato a parlamentario, a legislador por la circunscripción del exterior en Europa. Entonces también podría inscribirse, pero sabemos que aquí es el burdo montaje, es la estrategia del Laufe, la persecución política, la judicialización de la política, pero seguimos más fuertes que nunca. Mire, la razón no pide fuerza. El pueblo ecuatoriano necesita verdaderos líderes, ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la patria, que tengan alto espíritu cívico y patriótico para salir adelante. Son tiempos difíciles y los entendemos, pero lo que no podemos tolerar es que personas que están actuando de manera criminal sigan enquistando en el gobierno. Mientras tanto, al pueblo ecuatoriano le quieren restringir la posibilidad de poder elegir verdaderas autoridades. Asambleísta, retomando el tema de los casos de corrupción, tenemos justamente hace pocas horas, 24 horas aproximadamente, una declaración de la señora ministra de Gobierno que dice que acusarla sin pruebas es un delito grave. Definitivamente sí, alguien terminó repartiendo los hospitales en el país. La declaración y algunas pruebas que se habían presentado incluso por fuera del ámbito judicial la semana anterior apuntaban a que era la ministra de Gobierno María Paula Romo, según declaraciones de Daniel Mendoza y chats revelados, como decimos, por un portal de internet. ¿Se pueden validar pruebas? Al final no conoceremos quién repartió los hospitales, como muchos otros casos han venido quedando quizá en la impunidad. Sí, imagínense cómo esta gente de manera descarada tratan de jugar con nuestra inteligencia. ¿Qué pruebas? ¿Qué necesitan? Que exhiban un documento firmado de que han repartido los hospitales. La ministra de Gobierno es la encargada en ese momento. Ella era la regente de la Secretaría de la Gestión de la Política y del Ministerio del Interior, y de esa fusión resulta el Ministerio de Gobierno. Y en varias declaraciones, tanto en sus comparecencias en las comisiones de la Asamblea Nacional, ella manifestó que ella no le veía ningún inconveniente en que los legisladores sugieran nombres para personajes que estaban dentro del jerárquico superior de libre remoción,
Cuando eso es ilegal, eso se llama tráfico de influencia, y eso es un impedimento y es causal de destitución para los legisladores, pero como están embriagados de poder y creen que nada les va a pasar, pues están haciendo lo que les viene en gana, pasándose la ley por donde no alumbra el sol. Entonces, aquí se ha hablado con la verdad. Si dicen que les están acusando sin pruebas y son los chats que se filtraron o se difundieron a través de un portal digital, y ella reconoció que son chats reales, ¿qué está esperando la justicia ecuatoriana para hacer una investigación? ¿Qué está esperando la Asamblea Nacional a través de sus autoridades, a través del Consejo de Administración Legislativa, para hacer una investigación imparcial, objetiva? Porque el pueblo ecuatoriano lo que necesita es respuesta. Aquí no necesitamos quejadera. Imagínense, si habla de que es un grave delito acusar sin pruebas, ¿cómo me puedo sentir yo, que he recibido el bloqueo por parte del sistema de justicia, denunciado el presidente Moreno por el caso de los INAPEP, denunciado el presidente Moreno por el caso de la consulta popular, donde desviaron fondos públicos y no han hecho absolutamente nada? En un caso llevan más de 500 días y en el otro caso más de 320 días. ¿Qué puede esperar el ciudadano común, el ciudadano a pie? Tienen que responder ante la justicia. Ya vendrá en el 2021 un gobierno con que respete la independencia de las funciones y que tenga la justicia imparcial y objetiva, y todos estos personajes nefastos que de manera indolente se burlan del dolor del pueblo ecuatoriano tendrán que responder por sus acciones. Asambleísta, sin embargo, en este mismo contexto, la Fiscalía anunció en sus redes sociales la tarde y noche de este lunes que se iniciaron ya los trámites para una investigación previa donde se le solicita información a la Presidencia de la República, a varios ministerios y a la Asamblea Nacional por el tema del reparto de los hospitales. ¿Tenemos quizá algún tipo de esperanza como para ver luz al final del túnel en este delicado caso? Mire, yo siempre digo, yo no espero nada de la señora fiscal y aún así logra decepcionar. Porque es un burdo montaje, es solamente una plataforma que quieren hacer para tratar de generar entre la ciudadanía algún tipo de percepción de que están haciendo bien su trabajo. ¿Qué pasó con casos de corrupción sonados? No hicieron el show de que lo metían preso en Bucaram, lo soltaban, otra vez lo metían preso, lo soltaban, lo mandan al hospital y tantas cosas. El pueblo ecuatoriano quiere respuestas reales, quiere que se combata la corrupción pero con decencia. Resulta ser cuando usted denuncia a los funcionarios del régimen, todo el mundo se hace el ciego, el sordo y el mudo. Y así no funciona la justicia, así no funciona un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué podemos esperar de un funcionario que por palabras propias del secretario de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, dijo que la señora estaba ahí por un encargo valiente, entre comillas, del presidente Moreno, debido a las altas cualidades éticas y morales que tenía la doctora Salazar? Imagínense, ¿qué podemos esperar cuando nosotros teníamos o creíamos que en el Estado de Derecho la Fiscalía General del Estado debe estar ocupada por una persona proba que haya sacado las mejores calificaciones en un concurso de méritos y oposición, que dicho sea de paso, ese concurso fue denunciado por 12 de los 14 postulantes? Entonces, ¿cómo nos pueden pedir en este momento que tengamos credibilidad en la justicia si de manera descarada han actuado en unos casos con vehemencia, con celeridad, y en otros casos lo dejan dormir el sueño de los justos? Imagínense, en el caso del caso Bochorno, instalaron una audiencia en medio de la pandemia, cuando hay más de 2.000 causas represadas y no han instalado ninguna otra audiencia. Entonces es descarado el montaje que quieren hacer, es parte del show que ellos tratan de instalar para impedir la participación de la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones. Ahora, ¿qué esperamos los ecuatorianos en este último tramo de labores de la Asamblea Nacional? Una asamblea que, como le dije, y lo dicen o lo marcan así las encuestas, está demasiado desprestigiada. La gente no cree en este órgano, función legislativa en nuestro país. ¿Cuál es el último tramo de trabajo que al menos desde la bancada de la Revolución Ciudadana se prevé para antes de las elecciones y posteriormente cuando ya existan nuevos funcionarios? Mira, nosotros seguimos enfocados en cumplir el mandato popular que fue otorgado a nosotros en las urnas, defender los derechos, ampliación de derechos de los ciudadanos. Por mi parte, ya he presentado la Ley Orgánica de la Juventud, reforma al libro 3 del COIP, ley de musacia, estamos por presentar la ley de protección al ciclista, la ley orgánica de las organizaciones urbanas del Ecuador. Así que seguimos trabajando por los sectores más vulnerables, pero aquí se necesita voluntad política del Ejecutivo. Ellos son los que en este momento tenemos un ministro de Economía que abrió las puertas del apocalipsis para la violentación de los derechos de los ecuatorianos cuando dijo que la realidad superó a la legalidad. Miles de despidos. Tenemos funcionarios públicos que están impagos por más de 3 meses. ¿Cómo se puede trabajar de esa manera? La Asamblea, en aras de hacer bien al pueblo ecuatoriano, sigue haciendo una agenda
que vaya enmarcado a fortalecer los derechos de los sectores sociales más vulnerables, pero se necesita la voluntad política, estar muy atentos ecuatorianos de quienes con sus acciones y su voz dicen una cosa, pero con sus votos hacen todo lo contrario. Es necesario desentar la política, la primera función del Estado. No puede estar plagada de personajes cuestionados. Imagínense, queremos investigar, queremos tramitar juicios políticos y una comisión de fiscalización. 8 de sus 13 miembros están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por delitos como los que ya mencioné: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y cobro de diezmo. Entonces, ¿qué le puede esperar al pueblo ecuatoriano si tenemos estos personajes descalificados todavía, haciéndose pasar como que son la voz del pueblo? Nosotros, como la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre apegados a nuestros principios y sabiendo que el pueblo ecuatoriano necesita nuestra ayuda, siempre vamos a estar irrestrictamente apoyando a los sectores sociales más vulnerables. Asambleísta, ¿alguna consideración final en este espacio de entrevistas que nos ha podido conceder el día de hoy? Sí, muchísimas gracias por la invitación y dejarle un mensaje a los jóvenes. Hay un llamado histórico que nos está haciendo la patria a poner lo mejor de nuestras capacidades al servicio de las personas que más necesitan, hacer una política ética, una política honesta, una política de propuestas, que no tenga el afán de hacer daño a nada ni a nadie, pero que ponga por encima de cualquier capital al ser humano. Se viene el Ecuador de la esperanza, el Ecuador del progreso, el Ecuador del desarrollo, del buen vivir, del summa causal. Se viene el Ecuador de la Revolución Ciudadana. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de los ecuatorianos, mucha fuerza, resistiremos y venceremos en el 2021. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias al asambleísta Ronnie Aliaga, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, abordando algunas generalidades de la coyuntura nacional, pero básicamente desde su función en el legislativo, así como también respecto a la percepción ciudadana para con la función que representa una parte importante de la institucionalidad de nuestro país, abordando también temas de democracia en relación a la participación o posible participación del economista Rafael Correa Delgado junto a Andrés Arauz en las próximas elecciones de febrero del 2021, entre otros. 14 horas con 50 minutos más aquí en El Mundo.